Podcast. Te devuelvo lo aprendido. Segunda temporada. Hola, bienvenidos a nuestro podcast Te devuelvo lo aprendido. Yo soy Sil. Yo soy Cris. Y hoy vamos a hablar de el deber ser. El deber ser, un tema muy sonado realmente. Y creo que ha sido sonado de una manera más reciente, o por lo menos más frecuentemente en el último tiempo. Creo que tiene mucho que ver con el hecho de que estamos pasando de era, pasando por momentos energéticos en los que estamos cambiando mucho y nos estamos cuestionando el deber ser. Estamos moviéndonos de una estructura energética donde el deber ser tenía estructuras muy fuertes establecidas. Y hoy día la energía del planeta nos invita a cuestionarnos qué tan fuertes o qué tan sólidas son esas estructuras o qué tan importantes que las sigamos arraigando con nosotros, las sigamos llevando con nosotros. Y aquí es donde empezamos a ver que viene desde el macro, desde el decir estructuras que ya estaban establecidas, como lo que hemos hablado en otras ocasiones sobre el patriarcado, digamos, que es algo que es un movimiento muy macro y que se va disminuyendo poco a poco. Pero también ese mismo movimiento sucede a nivel interno. También sucede mucho el que hoy día nosotros por mucho tiempo tengamos una idea de algo que debimos de haber sido, inclusive trabajamos durante muchos años en un tipo de trabajo o en un ideal, y hoy día de pronto nos cuestionamos si realmente eso es lo que yo quiero ser o estoy simplemente atendiendo a un llamado del colectivo o a un llamado transgeneracional o a una idea que se me impuso en algún momento o a una decisión que elegí, pero que no precisamente tiene que mantenerse. El deber ser es un precio muy caro, me parece a mí, el que debemos de pagar, porque si nos ponemos a analizar, no es tanto como, o sea, el deber ser nos impide elegir, nos impide fluir, nos impide dejarnos llevar realmente con el deseo y más a satisfacer algo externo. Este es un tema, Cris, que a mí me toca personalmente porque yo siento que la mayor parte de mi vida, si no toda mi vida, yo he vivido precisamente así, ¿verdad? Como lo que estabas diciendo, bajo las expectativas, bajo los mandatos, bajo la autoridad de alguien más o de algo más. Y luego inclusive de mí misma, porque ya lo interioricé tanto, o sea, ya interioricé tanto todas esas creencias y esos mandatos que ya yo misma me los impongo sin darme cuenta. Y yo he ido analizando en estos últimos meses y mucho de cómo nosotros escogemos los temas es dependiendo de cosas que a veces nos están pasando a Cris y a mí en la vida real, ¿verdad? En nuestras vidas personales. Y este es un tema que yo he venido analizando y como masticando desde hace rato, porque me he dado cuenta que en mi caso está muy ligado también como al poder personal y al miedo a la autoridad y inclusive el miedo a no ser lo suficientemente buena, ¿verdad? Entonces, yo personalmente he interiorizado mucho cómo debo ser yo y cómo debo comportarme, cómo debo verme y cómo debo hacer las cosas. Porque interiormente tal vez yo, en mi caso, he sentido que si yo hago las cosas de esa manera, todo va a salir bien, o voy a ser aceptada, o voy a ser querida, o voy a ser buena, ¿verdad? Entonces, termino yo personalmente
sacrificándome, porque esa es la verdad. O sea, en el momento en el que yo pongo el deber sobre el placer, digamos, o yo hago cosas, como decías ahora, yo hago cosas donde yo realmente no era lo que yo quería hacer, pero yo lo hago para que las instituciones estén bien, para que la sociedad esté bien conmigo, para que las otras personas estén bien conmigo. En ese momento yo me sacrifico a mí y eso directamente me va afectando como, yo siento como en mi alma, como en mi luz, ¿verdad? Es como taparse la luz para poder encajar bajo estos mandatos de lo que debería ser. Y es que, digamos, el precio del deber ser es un precio muy alto. Es un precio muy alto, porque, y lo que vos estabas mencionando sobre no distingo cuándo es mío, cuándo no, está tan arraigado en nosotros, porque al final del día es una creencia, está tan arraigada en nosotros, nos pertenece tanto, que no nos deja como medir esa línea, la línea entre el deber ser. Y ahí, digamos, tenemos estructuras sociales, ya, de por sí. El deber ser en, no sé, en el tema de la edad, en el tema de género, en el tema de logros, en el tema de conceptos como éxito. Hay ciertas normativas o ciertos conceptos que son como avalados socialmente. Y por eso uno, que forma parte de la sociedad, pues las hace suyas. Pero yo me pregunto, ¿en qué momento las elegí? Y el problema es que si yo no las elegí y me dejo llevar, ¿qué pasa cuando no las alcanzo? ¿Qué pasa cuando el deber ser me cobra una factura muy cara? Me cobra la factura de mi entrega y mi felicidad. Y eso es lo que sucede, que nosotros, vos estás diciendo, es que he durado toda mi vida haciendo todo eso. Se nos va la vida, o sea, se nos puede ir la vida entera atendiendo un deseo de alguien más. ¿Cuándo empezamos nosotros a atender nuestros deseos propios? A satisfacer un amor propio y no desde un egocentrismo, sino en un empoderamiento de que al final del día, lo bueno o lo malo que yo elija de por sí voy a ser yo la beneficiada nada más. Si esto es así, si yo parto del hecho de que todas mis acciones repercuten sobre mí misma, para bien o para mal, ¿en qué momento cabe que yo tenga que satisfacer un deseo externo de la sociedad o de alguien más? Si al final del día mis acciones son solo mías, no, el resto de la sociedad, el resto de la gente, mis padres o los que están imponiendo este deber ser, ni siquiera van a tener acción inmediata, solo llegan, ponen la orden y se van, digámoslo así. Y ahí nosotros simplemente entregamos. En algún momento hablábamos del poder personal, en otro capítulo, y vos lo estabas mencionando acá. Realmente le entregamos el poder a alguien más cada vez que nos ofrecemos a un deber ser. Incluso, muchas veces ese deber ser lo ponemos nosotros. O sea, por una creencia, por algo que absorbimos, pero al final es una elección. Yo elijo tener esta creencia en mi vida y elijo alimentarla de esta forma. Y ahora que estabas hablando, o sea, yo iba como recorriendo en mi cabeza el montón de veces que yo he preferido complacer a alguien más, o la sociedad, o lo que sea, en vez de complacerme a mí. Y como decías, está automático, pero aún así es una decisión, ¿verdad? Tal vez uno la toma inconscientemente cuando es niño o cuando es niña. Entonces, obviamente ahí no hay como mucho, digamos, muchas herramientas o mucho poder como para poder que un niño diga, no, ¿verdad? Yo no voy a hacer esto, me voy a rebelar. Aunque algunos niños sí lo hacen, ¿verdad? Pero la mayoría de nosotros, yo creo que de no, o sea, hay que hacerlo porque si no, ¿verdad? Mis papás se van a enojar conmigo o yo no encajo con mis compañeros en la escuela o no sé, o la maestra, ¿verdad? Como que todo en ese momento se trata de, de crear las reglas en los niños, ¿verdad? Lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo bueno, lo malo, ¿verdad? Todo ese asunto. Entonces, inconscientemente me empezamos a tomar estas creencias y luego ya cuando somos adultos ya están súper metidas, pero igual sigue siendo una decisión, como decías. Ahora, no es tan fácil llegar y romperlo así como no. O sea, estamos hablando de que yo a mis 30 y tantos de años y hasta ahora estoy empezando a tomar conciencia de un montón de desbalance que yo tengo en mi vida porque he puesto siempre el deber
por encima del ser, porque si tomamos inclusive el nombre de la cápsula, el deber ser, o sea, el deber por encima del ser, porque yo me he muchas veces oprimido mi ser, mi esencia, quien yo soy realmente, por poner el deber por encima, por poner como te decía, la parte de yo prefiero hacer esto o ser de esta manera, porque si yo hago las cosas así, voy a encajar en la sociedad, o la gente me va a querer, o voy a pertenecer a cierto grupo, o voy a, ¿verdad? Que esto es una cosa muy primitiva, lo de la pertenencia y la aceptación, y todos queremos ser amados y aceptados. Entonces, por eso es que también esta creencia está muchas veces tan arraigada, porque en el fondo todos queremos ser buenos, todos queremos ser amados, todos queremos ser parte de un grupo, una comunidad. Entonces, cuesta dar ese paso de rebelarse muchas veces y poner el ser enfrente del deber. Creo que ahora que estás mencionando el deber ser en el tema de pertenecer, tan primitivo, ¿verdad? Tan primitivo que vos lo estás diciendo. Queremos pertenecer a una sociedad, o más fuerte que pertenecer a una sociedad, queremos pertenecer a un linaje. En mi caso muy personal, el peso de mi deber ser ha venido mucho por lealtades a mi linaje. El deber ser, el deber pertenecer, el deber responder ante una línea de ideas. Y cuando de eso, ya sea a nivel social o demás, desde mi perspectiva es un autocuestionamiento. Como que tengo un deseo interno y digo, no, la verdad es que yo no quiero no quiero continuar con esta línea de ideas. O el hecho de que yo no haya alcanzado esto a cierto momento en mi vida, o el hecho de que haya alcanzado algo distinto, no me hace estar mal. Y como que a nivel racional, mi cuerpo lo procesa, mi cuerpo mental lo tiene muy claro. Pero es como que mi alma o mi linaje o mis lealtades muchas veces me hacen, al yo ponerme en una posición cuando tengo enfrente a la sociedad o enfrente a mi linaje o a quien esté revelándome, digámoslo así, me hace tanto autocuestionarme si eso es un estímulo propio, si es una rebeldía. O sea, no, están tan arraigados que no nos permitimos muchas veces pasar el proceso como si fuera muy natural y normal. Como si fuera normal simplemente que uno dice, no, la verdad ya no quiero vivir en este lado, quiero vivir en el otro. No, yo no quiero estudiar esto, quiero estudiar lo otro. Como si fuera más fluido. Yo insisto, bueno, mi parecer es que venimos de estructuras a nivel macro muy, muy pesadas, donde se le da muchísima importancia a crear este tipo de estructuras. Y hoy día ya estas estructuras están cayendo y caen las internas. A mí me pasa eso, que me autocuestiono constantemente si soy yo, si me lo estoy inventando, si es necesario, si vale la pena el precio que estoy pagando por no pertenecer a algo. Creo que lo bueno de esto es que uno se reinventa. Creo que lo bueno de esto es que cuando yo finalmente tomo la decisión, después de pasar por todo este proceso, me gusta decirme que es una decisión con conciencia. Muy distinto a la mayoría de decisiones que tomamos cuando simplemente somos efecto de creencias y simplemente somos efecto de decisiones y simplemente somos como causa y efecto de una sociedad en la que vivimos. Cuando pasamos por esta reinvención y finalmente nos posicionamos con poder en el otro lado, es como una posición mucho más cómoda porque si yo pasé por aquí, si transité por ahí y al cuestionarlo tantas veces, realmente estoy cómoda con la respuesta una vez que logré llegar al otro lado. Eso que estabas diciendo es muy importante, porque yo creo que por ahí comienza un poco la cosa. O sea, primero, obviamente, yo tengo que tener claro lo que yo quiero para yo poder hacer la distinción entre qué es deber y qué es ser, ¿verdad? ¿A dónde está mi ser y a dónde está mi deber? Pero el paso que sigue, porque ese es un tema más amplio, ¿verdad? No quiero entrar ahí para no irnos a otra cápsula, pero el paso que sigue precisamente es cuestionarse, exactamente eso, o sea, es
Y yo he llegado ahí muchas veces en mi vida, cuando a veces yo digo, pero ¿por qué yo hago esto? O sea, realmente, ¿por qué? ¿Por qué yo estoy en este trabajo? ¿Por qué yo tengo que venir aquí todos los días? ¿Por qué? ¿O quién dijo que yo tenía que estudiar esto? ¿Quién dijo que yo tenía que trabajar en esto? ¿Quién dijo que yo tenía que hacer las cosas de esta manera? Y yo creo que y esto es algo que mi mamá siempre me lo ha dicho y como que hasta ahora a mí me cayó, ¿verdad? A veces a uno le toma un tiempo poder entender realmente a conciencia, como decías, las cosas. El cuestionarse, porque también cuestionar las estructuras externas, también eso es positivo, pero primero yo tengo que comenzar por mí. El primero cuestionarse, ¿por qué yo creo eso? ¿Por qué yo hago las cosas así? ¿Por qué si yo realmente lo decidí o alguien más me lo impuso y yo lo tomé? ¿No? Que hablábamos ahora. Pero este es un paso muy, muy importante para yo poder distinguir cuando realmente yo estoy haciendo las cosas por puro deber, por pura creencia inconsciente, y cuando realmente ya yo puedo empezar a conectar conmigo y poder tomar las decisiones desde ahí, que es un lugar más consciente. Lo mismo que decías. Porque cuando yo hago las cosas por puro deber, yo creo personalmente, Cris, que eso es una desconexión con uno mismo, totalmente. Porque ahí yo no estoy siguiendo ni mi intuición, ni lo que me hace bien, ni mi camino, sino que yo estoy siguiendo el camino de alguien más, o los deseos de alguien más, o lo que sea, ¿verdad? Pero lo que muestra muy en el fondo es eso, es una desconexión, y yo creo que por eso se siente tan feo, realmente es como estar muerto en vida a veces, cuando yo me pongo a pensar los años que yo estuve en trabajos que yo no quería estar, y era como que me chupaba el alma, yo no sé cómo explicarlo, ¿verdad? Y todo, ¿por qué? Porque hay que tener un trabajo, o hay que hacer las cosas así, o tengo que estar haciendo esto, ya soy adulta, entonces yo debería ver ciertas cosas. Hacernos responsables de nuestra salud mental y proceso evolutivo es una gran muestra de amor propio. Caminos hay muchos, lo que importa es que encontremos el método que más resuene con nosotros y que hagamos caso al llamado de nuestra alma. Somos Silvia y Cris y queremos acompañarte en este viaje. Creo que le damos importancia así muy muy fuerte al deshonrar la sociedad, ¿verdad? O la entidad que me puso en esta posición. Pero ¿qué pasa cuando yo me estoy deshonrando a mí misma? Cuando no estoy honrando mi proceso, mis decisiones, que es lo que vos estás diciendo. Es como una desconexión. Pero el precio de esa desconexión es el que yo no estoy honrando mi proceso. Yo no estoy honrando que yo vengo acá con ciertas herramientas, con una misión, con un alma que viene a encontrarse a sí misma, a crecer y expandirse. Y cuando yo no me expando en mi estructura propia, sino que vivo la de alguien más, simplemente estoy ahogando el alma. Y eso era lo que vos decías, es como que duele el alma, porque la estoy ahogando. Porque mi alma no vino a vivir esa experiencia, mi alma vino a vivir otro tipo de cosas. Y yo en mi libre albedrío elegí vivir otras experiencias que lo que hacen es que mi alma me grita por dentro, hey, estoy desperdiciando una vida, porque así termina sucediendo. No como que se desperdicia, tal vez no es la palabra correcta, solo que no se aprovecha al 100%. No se desperdicia porque al final cualquier cosa, decisión que yo tome, es una experiencia y es un aprendizaje. Pero ¿podría yo estar viviendo un camino más alineado a mi misión de vida si escuchara mi alma y si escuchara mi intuición? Ahora, también esto es un tema muy social, creo que le pasa a uno, pero nos pasa a muchas personas. La verdad, se nos ha educado a callar eso, se nos ha educado a satisfacer un sistema de educación, un sistema económico, se nos ha educado a eso, no se nos ha permitido tener abanico de opciones y uno elegir.
cuando ya somos adultos y queremos tener abanico de opciones y elegir, no tenemos herramientas para hacerlo, no hemos confiado en nosotros previamente, no hemos pasado por esas experiencias. Por eso el inconsciente va a decir, no, mejor quédese con lo que ya conoce que andar averiguando cosas porque no tengo registros que me digan que eso le va a salir bien. Y ahí es a donde empezamos a decir o a elegir nuevamente quedarnos donde estamos. Pero el alma siempre sabe, siempre sabe a qué vinimos, por qué vinimos, dónde estamos. Y abrazar el proceso es algo muy importante. Incluso no reprimirse los años que ya hemos pasado en un camino erróneo, porque al final ocupábamos pasar por ahí para un día tocar suelo y cuestionarnos hacia dónde realmente quiere ir mi alma. Ocupábamos muchas veces llegar ahí, pasar por lo que teníamos que pasar para tomar una decisión voluntaria de movernos hacia el otro lado. Así que honrar el camino creo que es un mensaje que nos gustaría transmitir. Por lo menos de mi lado trato de ver la parte optimista de haber invertido años o de invertir todavía años en algunas cosas que tal vez sé que no es lo que me llaman. Sin embargo, trato de abrazar y decir, bueno, esta parte también forma parte de mi aprendizaje y mi camino. Totalmente, no, tampoco es que, ¿verdad? Como decías antes, no es que uno se está desperdiciando y que qué barbaridad, ¿verdad? Y volver a ver para atrás y decir, todo eso fue basura, porque no, realmente todo es un aprendizaje y a todos nos toca pasar por ahí. Pero también yo creo, como decías, que hay una manera más fácil y que estamos de forma optimista estamos en camino a construir una mejor sociedad, estamos en camino a construir sistemas económicos y de todo tipo que sean como más amigables, inclusive sistemas educativos. Cuando yo veo que ya las escuelas o los colegios cambian la forma en que están enseñando a los niños y ya no es tanto así como todo el mundo tiene que hacer la misma cosa a la misma hora, todos tienen que llevar la misma tarea, las mismas materias. Creo que hay una transformación y poco a poco nos estamos acercando. Y es cierto que todavía nos toca algunos deberes, es la verdad, o sea, todavía no estamos ahí. Yo deseara, y yo eso se lo he dicho a Cris muchas veces, yo deseara de verdad que la gente tuviera el trabajo de sus sueños. Yo deseara que todo el mundo, que el dinero no existiera. Yo deseara muchas cosas, ¿verdad? Y creo que vamos en camino a eso. Pero bueno, en este momento todavía tenemos deberes que no se pueden negar. Pero es diferente cuando uno lo logra acompañar con un buen equilibrio de placer. O sea, cuando hay cosas que uno no se puede quitar, bueno, acompañarlas de verdad con un buen equilibrio de placer, de cosas que sí me llenen, de cosas que sí me den, de tratar de conectar con mi esencia lo más posible en otras áreas de mi vida. Y vamos a lo mismo. Si toca, por lo menos esta vez yo puedo tomar la decisión consciente de que yo estoy escogiendo hacer eso. Ya no es impuesto, ya no es a través de una figura de autoridad, ya no es, sino que va a ser más una decisión consciente de mí, decir, bueno, ok, está bien, esto no es exactamente lo que mi alma desea, pero lo voy a hacer por ahora y lo estoy haciendo conscientemente y como decías, inclusive lo abrazo con amor, aunque hay días que cueste más, ¿verdad? Pero o estoy en camino de abrazarlo con amor hasta que yo logre alinearme más con mi alma o hasta que yo logre cambiar las creencias y tomar las otras decisiones que tocan para cambiar y manifestar mi realidad. Sí, es reconocernos conscientes en algún momento y saber que todo en la vida se construye. Como yo construí muchos años una creencia de que quería este trabajo, quería ese estilo de vida, también toma un cierto tiempo construir el camino hacia el otro lado. Creo que lo que importa es lo que vos estás diciendo, cambiar la meta. Y simplemente sé que para cambiar la meta me toca salirme de donde estoy. Y salirme de donde estoy pues va a implicar ciertas cosas. Pero lo importante es que yo conozca mi meta y sepa que cada día estoy dando pasitos para ese nuevo lugar. No es lo mismo que yo esté en esta situación, en el punto A, creyendo que quiero llegar al punto B, o que yo esté en el punto A, pero es consciente que quiero llegar al punto C.
Mis decisiones ya van a ir de ahí en adelante encaminadas a un punto distinto, aunque todavía esté en este lugar. Pero estoy en un lugar físico, no en un lugar energético o mental. Estoy moviéndome hacia una nueva dirección. Y el cuánto tarde en moverme va a variar mucho también y va a ser muy alineado al nivel de resistencia que yo le quiera poner a mi proceso, al nivel de no aceptación, al nivel de negación, al no fluir con la realidad que tengo en este momento. Sí, y yo creo que así como a manera de ir cerrando, obviamente no es fácil dar este paso, ¿verdad? Pero como vos decías, vamos a pasitos, cada vez adquiriendo un poco más de conciencia, cada vez notando, tal vez notando más en qué lugares y en qué momentos yo me esfuerzo a hacer cosas que en realidad no están alineadas conmigo o con mi esencia. Y con esos pequeños detalles yo creo que hay grandes cambios internos. Con solo a veces poder elegir cosas tan simples como a dónde me quiero sentar realmente o no sé. Yo creo que esas cosas van cambiando internamente esa parte de uno que creyó que con el deber de hacer las cosas de cierta manera o el peso del deber nos íbamos a sentir amados o aceptados o qué sé yo. Y cuestionense siempre en todo momento para ver en qué momentos estoy alineada conmigo y en qué momentos estoy alineada con el deber o con otra cosa externa que no es realmente lo mío. Por lo menos de mi parte, eso es lo que me gustaría dejarles. Exacto. Y bueno, entonces con esto los invitamos a que nos escuchen en nuestra siguiente cápsula de Te devuelvo lo aprendido.